Mi nombre es Marilyn y trabajo como editora en una gran editorial de la ciudad. Soy una chica normal a la que le gusta mantener la vida sencilla. Siempre he tenido una vida ocupada, haciendo malabares entre los plazos del trabajo y tratando de encontrar tiempo para mí misma. Tal vez por eso nunca fui de salir mucho. Por lo general, prefería estar sola con un buen libro o dar paseos tranquilos por el parque cerca de mi departamento. Pero todo cambió un jueves soleado que parecía como cualquier otro. Estaba escuchando un podcast y caminando por el parque, perdida en mi propio mundo. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo por todos lados, gente paseando a sus mascotas. De repente, me distraje y, de la nada, un tipo en bicicleta casi me atropella. «Cuidado», gritó, desviándose justo a tiempo. Su voz era aguda y claramente molesta. «Lo siento mucho», dijo rápidamente, mientras yo me quitaba uno de mis audífonos. No me había dado cuenta de que me había metido en el carril para bicicletas. Él detuvo su bicicleta y se giró para mirarme. En lugar de estar enojado, ahora parecía más divertido. «Tienes que fijarte por dónde vas. Este camino es como una jungla a veces», dijo. «Sí, mi culpa. Fue totalmente mi error», admití, sintiéndome avergonzada. Me aparté un mechón de cabello de la cara y le di una sonrisa tímida. Él se rió, y la tensión desapareció. «Soy Peter», dijo, extendiendo su mano. «Marilyn», respondí, mientras estrechaba la suya. Su apretón de manos era firme y seguro. «Marilyn, ¿siempre estás tan distraída o es solo por mi encanto?», preguntó Peter con una sonrisa juguetona que me hizo reír. «Solo ha sido una semana larga en el trabajo. Mi cerebro ya está en modo fin de semana», respondí encogiéndome de hombros. «Es justo. Estaba a punto de tomar un café en ese lugar de allí», dijo, señalando un pequeño café al borde del parque. «¿Quieres unirte? Considéralo una ofrenda de paz por casi derribarte». Lo pensé por un momento. Parecía agradable y, siendo honesta, me vendría bien un café. «Claro, ¿por qué no? Me vendría bien una buena historia de café», dije mientras caminábamos hacia el café. Peter era fácil de platicar. Me contó sobre su trabajo en una empresa de ventas de automóviles y cómo pasaba los fines de semana en bicicleta o saliendo con amigos. No era originario de la ciudad. Se había mudado porque pensaba que aquí había más oportunidades. «Ya sabes, sueños de grandes ciudades y todo eso», dijo con una sonrisa. También compartí un poco sobre mí. Le conté cuánto amaba los libros y cómo había convertido esa pasión en mi carrera. «Es mejor estar atrapada en un cubículo haciendo algo que amas, ¿no crees?», agregué. Cuando llegamos al café, pedimos nuestros cafés y nos quedamos esperando. Me di cuenta de lo cómoda que me sentía a su alrededor. Era algo inusual para mí, ya que normalmente soy más reservada con gente nueva, pero con Peter, la conversación se sentía natural. Después de eso, comenzamos a pasar más tiempo juntos. Peter era divertido y relajado, pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas que me incomodaban. Al principio, eran comentarios menores, nada grave, pero lo suficiente para hacerme pensar. Un jueves salimos a cenar y surgió el tema de las carreras y la familia. Era solo una charla casual, o al menos eso pensé. «¿Cómo va el libro? ¿El mundo te trata bien?», preguntó Peter mientras daba un sorbo a su cerveza. «Estoy ocupada, como siempre. Los plazos no se detienen por nadie», respondí, mientras revolvía mi ensalada. «Sí, lo entiendo, pero no querrás hacer eso para siempre, ¿verdad? Eventualmente querrás asentarte, tal vez trabajar menos», dijo, sonando casual. Hice una pausa con mi tenedor a medio camino hacia mi boca. «En realidad, no, Peter. Amo lo que hago. No me veo renunciando a ello pronto, o realmente nunca». Peter se encogió de hombros. «Seguro, pero ¿qué pasará cuando tengamos hijos? ¿No te gustaría estar más tiempo en casa?». Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿Perdón?», le respondí con una risa nerviosa, tratando de ganar tiempo. «No, nada, tienes razón. Solo estaba pensando en voz alta», dijo, también riendo un poco. Aunque traté de ignorar la incomodidad que sentí, ese comentario se quedó conmigo. Un par de semanas después, Peter me invitó a cenar con sus padres. Pensé que era una buena idea, una señal de que las cosas se estaban poniendo serias. Estaba nerviosa, pero también esperanzada, cuando llegamos a la acogedora casa de sus padres en los suburbios. Su mamá, la señora Dylan, me recibió con mucha calidez. «Marilyn, es muy lindo finalmente conocerte. Peter nos ha hablado mucho de ti», dijo mientras me daba un abrazo. «Gracias por invitarme, señora Dylan. Es un placer conocerla también», respondí con una sonrisa. La cena comenzó bien, todos fueron educados,
y la comida estaba deliciosa, pero luego, la señora Dylan empezó a hablar sobre la familia y el matrimonio. ¿Sabes? Peter siempre ha sido el responsable, dijo mientras se servía más papas. Siempre le hemos dicho lo importante que es encontrar una buena chica que sepa manejar la casa. El papá de Peter asintió con la cabeza. Absolutamente. Todo se trata de construir una base sólida. Un hombre provee y una mujer cuida el hogar. Miré a Peter, esperando que dijera algo, pero mantuvo la cabeza baja, concentrado en su comida. La señora Dylan continuó. Así es como criamos a nuestros hijos. La familia siempre primero, ¿verdad, Peter? Claro, mamá, respondió finalmente Peter, levantando la mirada. Su respuesta se sintió como un puñetazo en el estómago. Traté de mantener la calma. Es interesante, porque siempre me he enfocado en mi carrera. Amo mi trabajo y creo en compartir las responsabilidades de manera equitativa, dije, tratando de no mostrar lo incómoda que me sentía. La señora Dylan me dio una sonrisa dulce, pero con un tono despectivo. Por supuesto, querida, pero ya verás que las prioridades cambian cuando tienes hijos. Es natural que una mujer quiera quedarse en casa con sus bebés. El resto de la noche se sintió como un borrón. Después de la cena, nos fuimos, y el viaje en auto a casa fue tranquilo, pero tenso. Rompí el silencio. Tu mamá tiene opiniones muy firmes sobre los roles familiares. ¿Tú piensas lo mismo? Peter dudó antes de responder. Creo que hay algo de verdad en eso. Mirando hacia atrás, supongo que eso funcionaba para los padres de Peter. Incluso después de esa situación incómoda, seguimos saliendo, cenando juntos, y nuestra relación continuó avanzando. De alguna manera, los buenos momentos parecían superar a los malos. Antes de darme cuenta, había aceptado casarme con él. El amor debió haber nublado mi juicio, porque esas señales de advertencia seguían ahí, en el fondo de mi mente. Comenzamos a planear la boda, y todo sucedió tan rápido. Peter y yo queríamos algo sencillo, así que decidimos hacer una ceremonia pequeña con solo familiares y amigos cercanos. A medida que se acercaba el día de la boda, empecé a sentir más presión. No por el evento en sí, sino por cómo sería nuestra vida después. En la recepción, después de la ceremonia, la mamá de Peter me hizo a un lado. Estaba sonriendo, pero sus ojos reflejaban seriedad. Querida Marilyn, estoy tan feliz por ustedes dos. Recuerda que una buena esposa apoya a su esposo, pase lo que pase. Gracias, señora Dylan. Planeo ser una buena compañera, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia mí y agregó, y recuerda, querida, cuando lleguen los bebés, es mejor que te quedes en casa. No puedes confiar en extraños para criar a tus hijos. Sus palabras se sintieron más como una orden que un consejo, y mi estómago se revolvió. Asentí sin confiar en mí misma para decir algo más. Más tarde, cuando Peter y yo tuvimos un momento a solas, lo mencioné. Tu mamá me habló de los niños y de que no debería trabajar. Peter simplemente se encogió de hombros. Sí, solo está pensando en el futuro. Tiene buenas intenciones, Marilyn, ya sabes cómo son las mamás, dijo, tomando un sorbo de champán. Pero sabes que no planeo dejar mi trabajo, ¿verdad? Incluso cuando tengamos hijos, dije, mirándolo con atención. Peter hizo una pausa, y su rostro se puso serio. Ya veremos, Marilyn. Las cosas cambian. Haremos lo mejor para nuestra familia. Después de la boda, Peter sugirió que nos mudáramos a un apartamento más grande, más cerca de su trabajo. El lugar era agradable, mucho más grande que nuestro antiguo apartamento. El truco era que estaba justo al lado de la casa de sus padres. Tenía la sensación de por qué Peter eligió ese lugar, pero acepté, esperando lo mejor. Una vez que nos establecimos, la realidad de nuestra nueva vida juntos empezó a mostrarse. Peter comenzó a hablar más sobre su idea de una familia tradicional. Él sería el proveedor, y yo me encargaría de la casa y, eventualmente, de los niños. Una noche, estábamos sentados en la mesa del comedor con nuestras finanzas esparcidas en un desorden de facturas y presupuestos bajo la tenue luz. Traté de explicarle que lo mejor era que ambos mantuviéramos nuestros trabajos, especialmente con lo inestable que estaba la economía. Mira estos números, Peter. Con los ingresos de los dos no solo estamos sobreviviendo, estamos ahorrando. No tiene sentido para mí dejar mi trabajo, dije, señalando la hoja de cálculo. Peter sacudió la cabeza y apartó los papeles. No se trata solo del dinero, Marilyn. Se trata de tener una verdadera vida familiar, como la que tuvieron mis padres.
Suspiré, sintiéndome frustrada. Pero no es el pasado, Peter. Las cosas son diferentes ahora. Ambos necesitamos contribuir. Él no parecía convencido, y la conversación terminó en un silencio incómodo. Las cosas se complicaron más con su mamá, la señora Dillon, viviendo tan cerca. Pasaba por la casa todo el tiempo, a menudo sin avisar. Cada visita venía con una nueva crítica sobre cómo estaba administrando la casa. Una tarde, estaba revisando unos correos electrónicos del trabajo cuando ella entró sin siquiera saludar. Comenzó a inspeccionar la casa, pasando el dedo por una estantería para ver si había polvo. Marilyn, realmente deberías concentrarte más en mantener la casa limpia. Una casa polvorienta no es un hogar saludable, dijo bruscamente. Apreté los dientes, tratando de mantener la calma. Limpié ayer, señora Dillon, y además, trabajo a tiempo completo. Es solo un poco de polvo. Ese es el problema, respondió. Trabajas demasiado. Si estuvieras en casa, tal vez harías más cosas. No se quedó ahí. Caminó hacia el armario de ropa blanca, sacó una sábana y la inspeccionó como si estuviera buscando defectos. La seguí con las manos apretadas en puños a mis costados. Manejo muy bien mi tiempo, señora Dillon. Peter y yo estamos contentos con cómo están las cosas, dije, tratando de mantener la calma. Ella sacudió la cabeza y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador y empezó a inspeccionar su contenido. El lugar de una mujer es en su hogar, cuidando de su marido. Todas esas ideas modernas sobre mujeres que necesitan carreras son tonterías, dijo, con cada palabra haciendo que mi frustración creciera más. Respiré hondo y, con firmeza, le respondí, eso pudo haber funcionado para usted, pero yo no soy usted. No voy a dejar mi trabajo ni convertirme en alguien que no soy. Cuando Peter llegó a casa esa noche, yo todavía estaba tratando de calmarme. Traté de explicarle a Peter lo sofocantes que se estaban volviendo las visitas de su mamá. Él escuchó, pero su respuesta me dejó helada. Solo está tratando de ayudar, Marilyn. Tiene mucha experiencia dirigiendo un hogar. Pero este es nuestro hogar, no el de ella. Necesito que me defiendas, por nosotros, dije suplicante. Peter parecía conflictuado, pero finalmente respondió. Es mi madre, Marilyn. Tiene buenas intenciones. Al menos deberíamos considerar su consejo. Esa discusión fue larga y dolorosa, y nos fuimos a la cama enojados. Fue la primera de muchas noches llenas de silencio. A medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, constantemente juzgada y siempre sintiendo que no hacía lo suficiente. La presión para encajar en una idea obsoleta de esposa perfecta era implacable, y mi determinación de mantenerme fiel a mí misma se ponía a prueba todos los días. Con el paso de los meses, Peter comenzó a regañarme más seguido. Decía que no hacía lo suficiente en casa. Llegaba del trabajo, miraba alrededor con el ceño fruncido y soltaba comentarios sobre los estantes polvorientos o lo mal que estaba la cena. Su frase favorita era: si no puedes con las dos cosas, tal vez no deberías estar trabajando. Una noche, después de criticarme porque según él, había cocido un poco de menos la pasta, soltó la bomba. Es una bomba, Marilyn. Lo digo en serio. Si no puedes encontrar un punto medio y cuidar la casa como se debe, tal vez deberíamos replantearnos todo este arreglo, dijo Peter, insinuando que el divorcio estaba sobre la mesa. Amaba a Peter, a pesar de todo. No quería que nuestro matrimonio terminara. Me derrumbé por completo, así que tomé una decisión que me rompió el corazón. Al día siguiente, le dije a mi jefa, Madison, que iba a dejar mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Madison se sorprendió y trató de hacerme cambiar de opinión. Marilyn, eres una de las mejores. ¿Estás segura de esto?, preguntó con preocupación. No veo otra opción, Madison. Tengo que intentarlo. Tengo que hacer que las cosas funcionen en casa, respondí sintiéndome derrotada. Madison, siempre práctica, me ofreció una solución. ¿Qué tal si trabajas desde casa? Podrías administrar tus proyectos de forma remota. Mucha gente lo está haciendo ahora. No tendrías que renunciar. Sentí que me lanzaban un salvavidas. Acepté el acuerdo, pero no se lo dije a Peter. En lugar de eso, le dije que había renunciado. Él estaba emocionado al pensar que había elegido dedicarme a la vida hogareña por encima de mi carrera. Así comenzó mi nueva rutina como ama de casa. Acompañaba a Peter al trabajo cada mañana y lo saludaba con una sonrisa cuando regresaba por la noche.
pero en cuanto salía, encendía mi computadora portátil y me sumergía en mi trabajo de edición. Me sentía rara viviendo una doble vida, pero funcionó, al menos por un tiempo. Guardé el dinero que ganaba en secreto, en una cuenta bancaria aparte, por si acaso. Sin embargo, vivir solo con el salario de Peter resultó ser más complicado de lo que imaginábamos. A pesar de hacer recortes, meses después, estábamos agotando nuestros ahorros. Una noche, mientras cenábamos, mencioné el tema con cuidado. Peter, creo que, tal vez tenga que volver a trabajar. Estamos gastando nuestros ahorros demasiado rápido. La reacción de Peter fue inmediata y enojada. Eso es porque estás gastando demasiado. Necesitas aprender a ahorrar bien, dijo con dureza. Me quedé atónita. No había comprado nada para mí en meses y siempre trataba de comprar los productos más baratos. Sus palabras me lastimaron profundamente y me hicieron sentir enojada y humillada. Al día siguiente, su madre apareció con la misión de enseñarme a hacer un presupuesto adecuado. Me arrastró a la tienda y me señaló los productos más baratos, que a menudo eran los de más baja calidad. Marilyn, deja de gastar dinero en cosas caras, me dio una conferencia mientras caminábamos por los pasillos. En casa me mostró cómo diluir el jabón para platos para que durara más. Estás usando demasiado. Necesitas arreglártelas con menos, dijo con un tono condescendiente. Incluso comenzó a revisar mis recibos, regañándome por cualquier cosa que pensaba que era innecesaria. ¿Por qué compraste esto? Solo apégate a lo básico, decía mientras sacudía la cabeza en desaprobación. Vivir así era insoportable. Cada día se sentía más sofocante que el anterior. Estaba perdiendo mi sentido de mí misma, atrapada por su constante juicio y control. La situación se estaba volviendo cada vez más imposible. Me sentía atrapada en una vida en la que tenía que fingir ser alguien que no era, y cada parte de mí quería liberarse, pero por ahora aguanté, esperando el momento adecuado y planeando mi próximo paso. Todo llegó a un punto crítico una tarde lluviosa de domingo. Estaba en la sala de estar hablando por teléfono con mi mamá y le abrí mi corazón. No sé cuánto más puedo soportar. Su madre siempre está aquí mostrándome cómo ahorrar cada centavo hasta que duela. Lo entiendo, tenemos que ahorrar, pero esto es demasiado. La voz de mi mamá estaba llena de preocupación y enojo. Marilyn, eso no es normal. Tienes que hablar con Peter sobre establecer límites. Es tu casa también, no solo la de él o la de su madre. Asentí, sintiéndome un poco más fuerte con su apoyo, pero en ese momento, Peter irrumpió desde la otra habitación, con la cara roja de ira. Debió haberme escuchado. Sin decir palabra, me arrebató el teléfono de la mano. Una esposa no debería quejarse de su marido y suegra como si fuera una chismosa callejera, espetó al teléfono antes de colgar. Me quedé atónita, mis manos temblaban. Peter, no puedes simplemente tomar mi teléfono y hablarle así a mi mamá. Oh, no puedo. Tal vez si tuvieras algo de respeto por nosotros, no tendría que hacerlo, me respondió con furia. Las venas de su cuello se hincharon. Peter, escúchate a ti mismo. ¿No ves que esto no es saludable? Supliqué, con la esperanza de llegar a la parte de él que aún se preocupaba por nuestra salud. Mi mamá tenía razón. Nunca debí haberme casado contigo, dijo, sus palabras más dolorosas de lo que esperaba. Es suficiente, Peter, soy tu esposa. No soy una marioneta para que tú y tu mamá me controlen, le respondí con ira, que ahora reemplazaba mi sorpresa. Entonces actúa como tal o vete, gritó, su rostro a centímetros del mío. Lo miré, sintiendo incredulidad y tristeza dentro de mí. ¿Quieres que me vaya a las 3:45 a.m.? Está oscuro y llueve afuera. Si no te gusta cómo están las cosas, entonces sí, sal, dijo fríamente. Sus ojos no mostraban emoción. En ese momento me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría su opinión o la situación. Temblando, agarré algunos elementos esenciales, mi computadora portátil, algo de ropa y mi teléfono. Estaba claro que tenía que irme. Luego tomé mi bolso, pero Peter fue más rápido, lo agarró antes de que yo pudiera, sosteniéndolo fuera de mi alcance. ¿Crees que te vas con esto? Yo gané este dinero, no tú, dijo. Está bien, quédate con él, respondí con la voz vacía. No podía creer que esto estuviera pasando. Llamé a un taxi y me quedé de pie junto a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó el taxi, salí a la fría noche lluviosa. La lluvia me empapó al instante, pero no me importó. Subí al auto y, mientras nos alejábamos, una extraña calma se apoderó de mí. Realmente lo estaba haciendo. Me iba. Llegué al hotel, me acosté en la cama desconocida y sentí una ola de alivio, incluso en medio del caos. A pesar de todo,
No había dejado mi trabajo y tenía mi cuenta de ahorro secreta, algo que Peter no sabía. Ahora era mi red de seguridad. Cuando el amanecer comenzó a asomar, me levanté. No había dormido mucho, pero sabía lo que tenía que hacer hoy. Era el día en que recuperaría mi vida. Tenía una cita con un abogado para discutir la demanda de divorcio. Se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La oficina del abogado era un lugar tranquilo y sencillo, escondido entre viejos edificios de ladrillo. Dentro, el señor Richard, mi abogado, fue directo al grano. Vamos al grano, dijo tan pronto como me senté. Estás aquí para solicitar el divorcio, ¿correcto? Sí, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. No puedo volver a como eran las cosas. Él asintió con la cabeza, su expresión era seria. Está bien. Necesitaré todos los detalles, cuentas, propiedades, todo lo que necesites resolver. Pasamos la siguiente hora repasando todo. El señor Richard me explicó el proceso legal, qué esperar y cuáles eran mis derechos. Fue muy detallado, asegurándose de que entendiera cada paso antes de preparar los documentos necesarios. Finalmente, me entregó un sobre sellado. Lo necesitarás para dárselo a tu esposo, dijo. El sobre se sentía pesado, como si llevara el peso de mi antigua vida, pero con esos papeles de divorcio en la mano, estaba lista para seguir adelante. Volví al apartamento que solía compartir con Peter. Él todavía estaba dormido, probablemente cansado por la discusión de anoche. El lugar se sentía diferente mientras empacaba mis cosas. Cada artículo que ponía en mi bolso se sentía como si estuviera cerrando otro capítulo de nuestra vida compartida. Para cuando terminé, Peter ya estaba despierto y entró a la cocina. Su cabello estaba desordenado y parecía confundido cuando vio mis maletas junto a la puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó, frotándose los ojos. No tenía mucho que decir, no quedaba mucho que decir. En cambio, le entregué el sobre. Estos son para ti, dije con voz tranquila, aunque no sentía nada. Peter abrió el sobre y frunció el ceño mientras leía los papeles. ¿Divorcio?, dijo con un tono lleno de incredulidad. Luego se rió amargamente. ¿Crees que puedes simplemente irte y que todo estará bien? Me miró con sus ojos fríos. Vuelve cuando estés listo para disculparte y tal vez considere aceptarte de nuevo. Pero recuerda que tendrás que escuchar a mi madre a partir de ahora. Lo absurdo de sus palabras casi me hizo reír, pero me contuve. No voy a volver, Peter, ya terminé. Ya terminamos, dije, saliendo del apartamento. Me sentí diferente, el aire era más fresco, más ligero, casi esperanzado. Fui directamente al pequeño apartamento que había alquilado unos días antes. No era grande, pero era mío, un lugar donde podía comenzar de nuevo. Cada paso que daba se sentía pesado, pero correcto. Unas semanas después de mudarme, en 2013, volví al trabajo. Me lancé de lleno al mundo de las fechas límite, las reuniones con autores y las revisiones de manuscritos. Mis días se llenaron de eso y volví a la oficina, rodeada de mis compañeros. El entusiasmo por un trabajo acelerado revivió algo en mí. Pensé que había perdido la rutina de hacer malabares con tantas cosas, pero ahora me dio un sentido de propósito otra vez. Con el tiempo, me reconecté con viejos amigos, gente que me conocía antes de Peter. Salíamos a tomar algo después del trabajo, comíamos juntos los fines de semana y nos reíamos mucho en su compañía. Empecé a sentirme yo misma otra vez. Sus bromas me recordaron partes de mí que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Luego, unos meses después, recibí una llamada inesperada, era Peter. Su voz sonaba incómoda, con un toque de desesperación. No estoy listo para decir. Oye, me despidieron, las cosas están bastante difíciles, comenzó a tropezar con sus palabras. Estaba pensando que tal vez podrías ayudarme económicamente. Peter dijo que sus palabras se quedaron en el aire. La solicitud me pareció audaz e insultante, considerando todo lo que habíamos pasado. Luego agregó, y sabes, tal vez podríamos empezar de nuevo y reconstruir. Quiero decir, si te disculpas conmigo y con mi mamá, eso mostraría algo de compromiso. Su voz sonaba esperanzada pero insegura. No pude evitar reírme ante lo absurdo de su propuesta, después de todo lo que había pasado, era demasiado. ¿De verdad crees que volvería a apoyarte a ti y a tu mamá después de todo lo que hiciste, ahora que estás sin trabajo? Todos tus supuestos principios ya no parecen importar, dije, con un tono más brusco del que esperaba. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego preguntó,
Entonces, ¿eso es un no? Peter, lo estoy haciendo bien, muy bien, y honestamente, estoy disfrutando demasiado de mi libertad como para renunciar a ella otra vez, respondí, dejando claro que este era el final. Espero que resuelvas las cosas, pero no lo hará. No estés conmigo. Colgué y sentí una oleada de empoderamiento. La llamada de Peter fue ridícula, pero me recordó algo importante: ahora era libre, verdaderamente libre. Ninguna súplica o promesa podría cambiar eso.